Hola, somos el equipo número 5 de la experiencia curricular Cátedra Vallejo de la Universidad César Vallejo de Piura. Y en esta oportunidad señalaremos acerca del exilio español, tratado por nuestro poeta César Vallejo, en su poemario España aparta de mí este cáliz. Acompáñenos en este emocionante video. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar sobre el escritor peruano César Vallejo, pero muy pocos conocemos la experiencia que tuvo que atravesar durante la Guerra Civil Española. Pero el autor se hace presente a través de su poemario España aparta de mí este cáliz, el cual consta con 15 poemas en donde nos describe el panorama tan doloroso y crítico que tuvo que atravesar la población en aquel entonces. Pero no solamente habla de la población adulta, sino también de los niños, a quien hace una mayor referencia. Como es de nuestro conocimiento, una guerra siempre trae consecuencias catastróficas y este caso no fue la excepción, pues el exilio de los niños españoles fue uno de los eventos más duros que tuvo que atravesar la población en aquel momento. La Guerra Civil Española fue un conflicto militar entre republicanos, insurgentes y también nacionalistas, desde el 18 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939. Esta guerra fue resultado de la prolongada inestabilidad política, económica y social durante la Segunda República Española, debido al incremento de tensiones ideológicas existentes a nivel mundial. La crisis provocó una polarización entre izquierda y derecha, y el detonante de esta guerra fue un intento de golpe de Estado por parte de los generales Emilio Mora y Francisco Franco, quienes inicialmente solo lograron tomar el control de una parte del territorio. Bombardeo de Guernica. Durante la guerra ocurrió un hecho atroz que fue el bombardeo de Guernica. Este se trató de un ataque aéreo de la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana, el 26 de abril de 1937, apoyando a este modo al bando rebelde contra el gobierno de la Segunda República Española. Guernica quedó completamente destruida a través de las bombas e incendios que se ocasionaron. Este bombardeo fue el primer ataque aéreo descontrolado sobre una ciudad indefensa y sus habitantes, convirtiendo a Guernica en un símbolo de los horrores de la guerra. Se estima que las víctimas fallecidas abarcarían entre 120 y 300 muertes. Este suceso fue el detonante para que las familias y autoridades tomaran la decisión de evacuar a los niños hacia el extranjero. Si bien desde el comienzo de la guerra los españoles habían comenzado a emigrar, esta situación llevó al exilio de muchas más personas, en especial a los niños, ya que se buscaba mantener su integridad y que tuvieran mayores posibilidades de gozar una mejor calidad de vida, desarrollándose con normalidad. Testimonio con respecto al bombardeo. Manuel Mujica relata cómo su padre tuvo que vivir una situación dramática fruto de los errores de la guerra. Mi padre, mientras estaba allí, los soldados invadieron la escuela y hubo un gran tiroteo, hubo un disparo en la pierna, muchos niños fueron en realidad asesinados y sus padres dijeron: es demasiado peligroso estar aquí, vamos a ir a Bilbao con la familia. Tras el bombardeo en Guernica, por eso se decidieron luego los padres a llevarles a un lugar seguro. Descripción del exilio español. Cuando se toma la decisión de evacuar a los niños, estos son enviados a Francia, Bélgica y algunos países latinoamericanos. El traslado se realizó a través de grandes barcos que salían desde Bilbao, y a los niños que no pertenecían a esta ciudad se les era obligatorio contar con un pasaporte. Las despedidas entre padres e hijos eran las más dolorosas y los niños subían a los barcos teniendo un sentimiento de incertidumbre, ya que no sabían cuál iba a ser su paradero. Tras su llegada a Francia, se les realizaba un examen médico. Les brindaban vacunas, ropa y alimentos. Luego de que los niños lograban recuperarse, eran llevados en ferrocarriles a las costas de Bélgica, en donde los sindicatos, familiares particulares, asociados nacionales e internacionales y el sector católico se encargaban de darles un hogar y un refugio.
Manuel Mujica, hijo de uno de los exiliados, nos dice que los niños se encontraban asustados por el caos debido a que el barco recibía disparos constantemente y no sabía lo que estaba sucediendo. Los soldados trataban de calmarlos con películas de Popeye y mantenerlos ocupados debido al movimiento del barco hasta que pudieran llegar a los ferrocarriles, donde les brindaban alimento y los revisaban. Durante los primeros meses presentaron dificultades como la costumbre, clima y lengua, lo que conllevó a no poder comunicarse, pero lo que más les afectó fue el rechazo, puesto que las personas los niños valoraban o no trataban con el mismo respeto, ya sea por aspectos externos como por ejemplo el hecho de que los niños españoles los rapaban porque decían que traían piojos y estos se caían en burlas. Además, por estar rapados eran fácilmente identificables. Otra cosa por la que se burlaban era por la supuesta falta de higiene, por lo que se les llamaba sucio español. Incluso este apodo era usado con frecuencia cada vez que se cometió un error. Sin embargo, los problemas gradualmente fueron desapareciendo gracias a la educación y a los profesores, quienes tuvieron un papel importante en la adaptación de los niños, ya que con paciencia y constancia les enseñaron el idioma y el respeto por las costumbres, pero también incentivaron a los residentes belgas a aceptar a los niños españoles. De esta manera se fomentó la convivencia con los compañeros belgas, logrando la adaptación e integración de los niños españoles a la sociedad. Testimonio de adaptación. Manuel Mujica nos cuenta el caso de su padre Ángel. No fue muy bien recibido por todas las personas en el barrio, que lo trataron como una sustancia viscosa y no tenían mucha simpatía por él. Así también, Jenny Foya nos cuenta que su padre le dijo: si estás con los niños jugando en la calle y accidentalmente fallabas o algo en el fútbol, otros niños te llamaban sucio español. Esa palabra sucio español la oí docenas de veces, pero dolía. No discutí porque me producía dolor. Por otro lado, Ángel Mujica afirma el buen trato de los maestros. Era muy bien feliz, hacía todo lo posible en la escuela y los maestros fueron los que hicieron los esfuerzos adicionales para que pudiese aprender el holandés. El no retorno a España. Como se ha mencionado anteriormente, los niños fueron las principales víctimas debido a la Guerra Civil Española, ocasionando así el exilio infantil en aquel entonces. Pero tras finalizada la guerra, se busca repatriar a los niños, pero dicho objetivo no se logra del todo, puesto que alrededor de 1300 no retornaron a España. Los motivos fueron variados. En algunos casos era por la encarcelación o muerte de los padres, la situación política y económica que atravesaba el país, así como también por las posibles represalias franquistas, mientras que otras veces era por la adopción permanente en Bélgica o a petición de sus padres biológicos e incluso de los propios niños, puesto que estos ya se habían adaptado a su nuevo entorno. Pascual nos narra en base a su experiencia vivida en Bélgica. Tenía muy buenos padres adoptivos, tuvieron un hijo y yo era como un hijo más. Mi padre adoptivo era en realidad. No sabía que era padre adoptivo y estaba en lo cierto que era su propio hijo. Foya nos comenta de su permanencia en Bélgica. Sí, la mayoría ha vuelto, pero mi padre entonces había fallecido y mi madre había huido a Francia. No tenía nadie en España. ¿Qué podía hacer en España? Mis hermanas también vivían en Francia y también se fueron de España. Pero si no tenía en España a nadie más, tenía una hermosa vida aquí. Si hubiera vuelto a España, inmediatamente tendría que trabajar en las minas. Aquí en Bélgica asistí a la escuela de comercio. Reflexión. Junto con mi equipo, afirmamos que este documental será de gran utilidad para reflexionar acerca de los hechos sucedidos durante la Guerra Civil Española, ayudando a crear una conciencia más crítica y que reconozcamos de los eventos que se antepusieron y que seamos conscientes de lo necesario y de lo importante que es la educación, como también velar por el desarrollo y la protección de los niños en circunstancias tan especiales como lo es la guerra. Y no solamente en estas situaciones, sino también en la realidad que hoy vivimos, puesto que los niños son el futuro del mundo y la esperanza de la sociedad, tal y como el poeta César Vallejo lo pudo plasmar en una de sus frases: niños del mundo, salid a buscarla.